Vamos a continuar con el evento y tenemos como segunda empresa de seguros a Insur. En el caso de Insur, ahora vamos a hacer una presentación de esta empresa de seguros. Insur es una compañía de seguros de crédito y caución que forma parte del grupo Atradius, uno de los aseguradores de crédito más grandes del mundo, con una participación del 31% del mercado mundial, con más de 160 oficinas en 40 países y con ingresos anuales de 1,8 billones de euros. Y de Continental, líder en seguros de crédito y caución en Chile. Ambos grupos consolidan su proceso de internacionalización del negocio y prestación de servicios en Perú, construyendo Insur, Sociedad Anónima, compañía de seguros, representando un avance estratégico y una expansión relevante en este mercado. El 8 de julio del 2009, Insur obtuvo la autorización de funcionamiento de parte de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Cuenta con un conocimiento especializado del mercado local peruano y de aquellos países que constituyen los principales destinos de las exportaciones latinoamericanas. Asimismo, ponen a disposición de sus clientes un sistema extranet que permite la administración de pólizas online. Cuenta con una clasificación A de Pacific Credit Rating y de Moody's Local, lo que demuestra que es una empresa solvente, con excepcional fortaleza financiera intrínseca, con buen posicionamiento en el sistema, con cobertura total de riesgos presentes y capaces de administrar riesgos futuros. El día de hoy nos acompaña su subgerente, el señor Daniel Heller Vildosola. Él es administrador de empresas de la Universidad de Lima, con maestría en gerencia y administración de la Escuela de Posgrado UPC. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el área comercial y ventas en empresas del sector de consumo masivo, financiero y asegurador. Bienvenido, Daniel, a este evento. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy exacta también, así que no puedo decir nada más que agradecer el espacio que nos brindan y sobre todo felicitar a este nuevo grupo de corredores que nace y que se ha formado en EVIS, ¿no? Así que los felicito a todos y el mayor de los éxitos. Bueno, no sé, tú dígame cómo quieren que continuemos la presentación. ¿Te permite presentar ¿Sí? diapositivas? Claro que sí. Ya puedes compartir tu presentación. Ya, a ver. Ya, perfecto. Permítame un segundo. Ya, perfecto. A ver, bueno, hicieron una explicación de quiénes somos bastante certera, así que eh, voy a redundar un poco, ¿no? O ser un poco más detallista de cómo está conformada la compañía acá en el Perú. Insur tiene ya 15 años, vamos por nuestro año número 16, este 2025, y Insur viene de una empresa, digamos, filial de Continental, que es una compañía chilena que tiene más de 40 años en el mercado de Chile, líder en el mercado chileno en lo que respecta a seguros de crédito y cauciones, y tras Continental tiene dos accionistas principales, que es Atradius, como se ha mencionado, que es un líder mundial en seguro de crédito y cauciones también, y Agostina Servicios Financieros, que es una empresa chilena, ¿no? Que tiene ligera mayoría en el accionariado. De Continental nacen ya de filiales como Insur Perú, Insur Argentina y recientemente Insur en Uruguay, que es donde recientemente se ha aperturado ese mercado, ¿no? Bueno, Tradios es una compañía que tiene más de 100 años en realidad en el mercado, es una empresa sumamente antigua, de origen holandesa,
Su participación a nivel mundial es del 26,4%. Eso es un dato actualizado. Estamos en más de 54 países, 160 filiales, y hoy por hoy es el número 2 en el mundo en lo que es seguros de crédito y cauciones, ¿no? Como grupo continental, ya tiene una participación en el mercado latinoamericano del 17%, más de 80 millones de dólares en facturación de primas, y es líder en el mercado chileno, peruano y argentino. Un poco el mapa de participación en los países donde nos encontramos. De hecho, como Insur, estamos en Argentina, Uruguay y Perú, ¿no? La razón por la cual no nos llamamos continental al igual que Chile es por obvias razones, porque acá hay un banco que se llama igual. Entonces la SBS no nos dejó en su debido momento tener el mismo nombre y tuvimos que ponerle Insur, que fue una empresa que se formó en Chile, parte del grupo que tenía ese nombre, así que lo utilizaron para expandirse a nivel de Sudamérica, ¿no? En Brasil y en México estamos solo como Atradius, pero haciendo literalmente lo mismo, ¿no? Es mismo mercado, mismo tipo de productos, ¿no? Somos líderes en 4 de los 6 países donde participamos. Uruguay acaba de iniciar su, digamos, por primer año recién en ese país y bueno, ahí van poco a poco creciendo. Y México, Atradius tiene mucha competencia, es número 2 si no me equivoco, pero sí es un grupo empresarial que lidera los mercados en los que se encuentra, ¿no? Como lo mencioné, Perú tenemos ya 15 años, nuestra calificación siempre ha sido a nivel A, que es la máxima calificación que nos puede otorgar una calificadora de riesgo, dado que manejamos solo 2 productos en nuestra cartera, que es seguro de cauciones, carta fianzas específicamente, y seguro de crédito, ¿no? Nuestra cartera está conformada más o menos un 60% de las primas en cauciones, 31% en crédito doméstico, ¿no? Seguro de crédito doméstico, y 9% en seguro de crédito de exportación. A diferencia de Chile, por ejemplo, que el mercado de seguro de crédito es muchísimo más grande que el de cauciones, es como que se voltea, invierte todo, ¿no? Cauciones es mucho más baja su participación de la cartera y seguro de crédito es muchísimo mayor. Y esto es básicamente por un tema de cultura de seguro que tiene cada país, ¿no? Lamentablemente en nuestro país cuesta muchísimo inculcar no solamente seguros como estos, que son bien particulares, sino cualquier seguro, ¿no? Hay poca costumbre de asegurar todo, en realidad, ¿no? Es trabajo duro el que tienen los corredores o los asesores de seguros hoy en día. Lo digo porque trabajo años en esto y no es fácil, ¿no? Penetrar mercado. Hay que trabajar en inculcar y en cambiar nuestra cultura, pero creo que se está haciendo un trabajo lento, pero ahí vamos mejorando cada año a nivel de penetración, ¿no? Estas son las calificaciones recientes que nos otorga tanto PCR como Moody's, ¿no? Calificación A constante en los últimos años. Nunca hemos bajado, como repito, esta calificación, ¿no? Y ahora vamos a entrar a lo que es ya lo nuestro core business, nuestra especialidad, ¿no? Cauciones, ¿no? El término cauciones en realidad es un término que se le otorga a este tipo de productos de seguros, en realidad, ¿no? Se denomina seguro de cauciones, que es, digamos, el equivalente a la carta fianza dentro del mundo del mercado financiero, bancario, vamos a llamarlo propiamente, ¿no? En nuestro país, en Perú, ocurre algo muy particular que no ocurre casi en ningún país del mundo. Y es que la normativa ha definido que una carta fianza y un seguro de cauciones, desde el punto de vista de su ejecutabilidad, sean lo mismo, ¿ok? Cuando de forma no lo son en realidad, ¿no? Una carta fianza es un producto financiero, un seguro de caución es un seguro, ¿no? Que tiene un liquidador, tiene todo un proceso para cobrarse en otros países, ¿no? Para indemnizar. Sin embargo, en nuestro país, ambos productos son de ejecutabilidad inmediata. Es decir, da lo mismo presentar una carta fianza o un seguro de caución en este país.
Solo que la costumbre que tenemos como consumidores es siempre ir por la carta fianza como producto, ¿no? Y siempre la van a pedir, pese a que hoy en día la ley de contrataciones del Estado, por ejemplo, establece que puede presentarse una carta fianza o un seguro de caución por igual, ¿no? Sin embargo, las entidades públicas, increíblemente, cuando tú presentas un seguro de caución con ese título, no te la aceptan, pese a que la norma lo dice. Y es un tema de un paradigma, ¿no? Que tienen respecto al producto. No confían porque el nombre es distinto a carta fianza. Entonces, a nosotros no da lo mismo, le ponemos carta fianza y se acabó, ¿no? No es problema para la compañía de seguros que tiene autorización para emitirlas, colocarle indistintamente una u otra, ¿no? Así que, dicho esto, lo que más se emite es carta fianza, ¿no? Pero, como repito, en nuestro país cumplen la misma función ambos productos, ¿no? Y bueno, y ahora lo más, digamos, la teoría básica, ¿no? ¿Qué es una carta fianza? ¿No? Una carta fianza básicamente es un documento que garantiza una obligación contractual o normativa, ¿no? Esto ante instituciones públicas o privadas, ¿no? Y lo que hace es comprometer al emisor al pago de una suma de dinero que tiene relación al monto de los contratos, básicamente, o a las respectivas sanciones o pagos a los cuales tienen que incurrir si es una norma, como por ejemplo la SUNAT, que es una entidad que solicita eh, póliza de caución, por ejemplo, ¿no? Las pólizas de caución en nuestro país, la mayoría que se emite van hacia entidades como SUNAT o el MINCETUR, en lo que respecta a casinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente es un documento que garantiza obligaciones contractuales, es decir, es de hacer o no hacer, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los componentes, ¿no? Los jugadores dentro de este mundo, ¿no? De las cartas fianzas, ¿no? El afianzado contratante, que es el quien solicita la póliza, ¿no? Ese que va a pagar la prima, ¿no? Y la va a solicitar a exigencia de un contrato que puede haber ganado, por ejemplo, una licitación, sea pública o privada, ¿no? Es, digamos, para nosotros el cliente, ¿no? El asegurado o mandante es quien en los términos del contrato establece, ¿no? Que tiene que presentarse una carta fianza de cumplimiento, por ejemplo, de contrato, que es la carta fianza más común, y lo establece como una regla. Sin la presentación de una carta fianza, pues no se firma el contrato y se pierde, ¿no? Es por eso que el mercado hoy en día tiene un exceso, ¿no? De demanda. Es decir, la demanda supera largamente a la oferta, ¿no? Y uno dirá, pues qué maravilloso es esto, ¿no? Es el mercado idóneo, donde nos faltarían manos para emitir la cantidad de fianzas que requiere el mercado. Pero no es tan simple, ¿no? Eh, digamos que hay que pasar por un proceso de evaluación para cumplir con una serie de requisitos y estos requisitos pues son exigentes, ¿no? Es los mismos requisitos que te pediría un banco para una línea de crédito. Si la empresa tiene problemas financieros, pues va a ser difícil que obtengan una carta fianza, entre otras variables que ya lo vamos a conversar más adelante, pero no es tan simple, ¿no? Sí es cierto que abunda la necesidad de carta fianza, sí, claro. Lo que es complicado es obtenerlas y cumplir con los requisitos y con los parámetros de suscripción que exigen las compañías, ¿no? Cada compañía de seguros tiene distintas políticas de suscripción, algunos son más flexibles que otros, pero en general no es fácil conseguirlas, ¿no? Bueno, y el asegurador finalmente es quien emite la fianza, en este caso, por ejemplo, Insur, ¿no? Es el que emite la fianza, ¿no? Entonces son los tres principales jugadores dentro del mercado, en el proceso de un requerimiento, una emisión de una carta fianza o una póliza de caución. Ahora, ¿cuáles son las características que por norma se exige que debe tener la carta fianza? Debe ser solidaria, irrevocable, de realización automática, sin beneficio de exclusión, incondicional, indivisible. ¿Ok? Podríamos entrar al detalle de cada uno de estos términos, pero yo lo voy a resumir en algo tan sencillo como que una carta fianza es casi como un cheque de herencia. Lo tengo que pagar a 48 horas, sea lo que sea, sin excusa,
tenemos que hacerlo a solo requerimiento del mandante, lo cual hace que sea un producto de alto riesgo en manos equivocadas, ¿no? Y eso es la gran complejidad de este negocio, ¿no? El saber suscribir correctamente, eso es una labor que nos corresponde a nosotros, es crítico, ¿no? Si se suscribe mal y entramos a un riesgo demasiado alto, con alto potencial de ejecución, por distintas razones que no se detectaron en el proceso de suscripción, pues esa fianza, si es que se ejecuta, suelen ser montos bastante grandes. Entonces, nadie quiere que se le ejecute una fianza, por ende, hay bastante restricción para emitirla justamente por este motivo. La, lo volátil que puede llegar a ser un documento de estas características, ¿no? En la práctica no es tan siniestroso el producto, ¿ok? Porque ante los reaseguradores, por ejemplo, que ven a Perú en este riesgo, al comienzo, claro, cuando vieron que tenían este tipo de exigencia en la norma peruana, se le pararon los pelos, ¿no? Dijeron, este es terriblemente riesgoso, ¿no? Ningún país es así. Siempre hay todo un proceso antes de pagar un siniestro. Sin embargo, acá en Perú tienen que pagarlo a las 48 horas sin importar si tienen o no tienen la razón. En la práctica no ocurre, no hay tanta siniestralidad, debido a que ejecutar una fianza no es algo simple, ¿no? No es, digamos, un funcionario público, por ejemplo, no está bien que dentro de su gestión se convierta en un ejecutor de fianzas masivo, ¿no? Y nada por el estilo, porque al final el objetivo de los contratos es hacer obra, no interrumpirla, ¿no? Y una ejecución de una fianza es paralizar las obras o los contratos, ¿no? Entonces, todos buscan siempre cumplir con su presupuesto de gestión pública. Entonces, ejecutar una fianza no es un juego y ellos inclusive pueden meterse a líos legales de consideración si es que lo hacen de manera arbitraria y sin una justificación. Claro, uno paga el siniestro, desembolsa, pero después de eso se puede llevar un juicio de aquellos que puede terminar inclusive con consecuencias para el mismo funcionario que no va a querer. Entonces, no es tan sencillo ejecutar una fianza así porque sí, ¿no? Por lo tanto, sí hay siniestros, pero están dentro de un rango normal, ¿no? ¿Cuáles son las coberturas principales que tiene este producto, ¿no? Eh, Básicamente las que vemos acá, ¿no? La seriedad de oferta, ¿no? Por ejemplo, es una exigencia que lo pide básicamente el sector público previa a las licitaciones, cuando presentan sus ofertas y están, digamos, participando, concursando en licitaciones con otros competidores. Y claro, la seriedad de oferta es una fianza que básicamente lo que cubre es eh, cumplir con la oferta que das, ¿no? Es decir, si un contrato es de, no sé, 10 millones de soles y hago una oferta por 9 millones, pues esta fianza lo que hace es garantizar que esa oferta se mantenga firme hasta el momento de la firma del contrato. ¿Ok? Yo no puedo ganar una licitación, ¿no? En el ejemplo que les doy, ¿no? Lanzado a 10 millones y ganada en 9 por mi oferta y después a la firma del contrato decir, oye, ¿sabes qué? No puedo cubrir con esos 9 millones porque el presupuesto no va a alcanzar, tiene que ser 10. Bueno, ese es un incumplimiento de la oferta que di, por lo tanto te ejecutan la fianza de serie de oferta. ¿Ok? Eh, Después tenemos la fianza de fiel cumplimiento, que es una exigencia para la firma del contrato. Esta es la más común, ¿no? Siempre van a ver, o normalmente va a existir una carta de fiel cumplimiento de contrato, y esta es una carta fianza que nace con la firma del contrato y se extingue con la finalización del contrato y del cumplimiento del mismo, ¿no? Es decir, si yo es un contrato para hacer, no sé, un colegio, pues nace con la firma del contrato para hacer el colegio y se devuelve cuando el colegio se entrega, ¿no? Con el acta de recepción y la liquidación de obra, ¿no? Después de hacer las verificaciones, todo conforme, devuelven la fianza y listo. Se extinguió el riesgo. Durante toda la vigencia de la duración del contrato, la fianza está expuesta, evidentemente, ¿no? Después las fianzas de adelanto, tanto directo como de materiales, tienen que ver con los adelantos que brinda el mandante, ¿no? Por ejemplo, una entidad
dinero que entrega del Estado al contratista para que estos desarrollen el proyecto en sus inicios. Básicamente, el adelanto directo es para iniciar operaciones, ¿no? A veces hay que, por ejemplo, implementar un campamento y cosas por el estilo, contratación de personal, pólizas, etcétera. Y de materiales, como su propio nombre lo dice, para comprar materiales, ¿no? Una construcción, pues cemento, concreto, fierro, etcétera, etcétera. Es como que da inicio a las principales compras de las partidas más importantes al comienzo del proyecto y después ya con cada valorización del proyecto, pues este se va ejecutando en el tiempo, ¿no? Pero estos entregables de dinero que hay por parte del Estado, como no es dinero del contratista, es dinero del Estado, solicitan cartas fianzas que garanticen el buen uso del dinero en la obra. Es decir, la supervisión de una obra, por ejemplo, va a verificar que el dinero que una entidad entregó al contratista esté puesto en la obra, cada centavo. Y si eso ocurre correctamente, pues esa fianza, digamos, no correrá riesgo. Si detectan una desviación de fondos y un mal uso del dinero, un reporte negativo de la supervisión puede derivar en una resolución de contrato y una ejecución de fianza, por ejemplo, ¿no? Después nos vamos al ámbito de lo que comenté hace un momento, donde participa la SUNAT principalmente y el MINCETUR, ¿no? Garantías aduaneras, garantías previas, garantías de casinos a las tragamonedas, internamientos temporales. Todas estas fianzas las solicita SUNAT, menos la de garantía de casinos y tragamonedas que lo solicita el MINCETUR. Y son fianzas de tipo de cumplimientos normativos, ¿no? Y en el caso de la SUNAT, cubren el pago de impuestos, ¿no? Sea por temas aduaneros, principalmente IGB, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, estas garantías lo que hacen y funcionan como si estuviera la SUNAT dándoles una línea de crédito para que ellos puedan operar de manera más ágil, sin las demoras que la SUNAT, sobre todo al día de hoy, está teniendo. Ahí escuché un participante que mencionaba respecto a la devolución del IGB, que yo voy a responder su pregunta al final. Y sí, está ocurriendo eso. La SUNAT en estos últimos meses parece que han cambiado ahí algunos funcionarios y está volviéndose más ineficiente de lo habitual. Así que ese es un mercado, digamos, interesante que tiene baja siniestralidad, pero hay que saber seleccionar bien a los clientes, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios, ¿no? que ofrecemos, por lo menos en lo que respecta a Insur? Y acá hay algo importante, ¿no? Una carta fianza, una póliza de caución, es, es como un commodity, ¿no? Sea emitida por la entidad que sea, obviamente dentro de un rango de calificación parejo, ¿no? Porque hay compañías que están permitidas de emitir cartas fianzas y pues su calificación no es de las mejores. Vamos a hablar de una media estándar, de empresas serias, solventes, ¿no? Es casi como un commodity, ¿no? Por lo tanto, el factor de diferenciación no es el documento en sí, ¿no? Una carta fianza de un banco, una carta fianza de Insur, desde el punto de vista de su ejecutabilidad y su valor, es lo mismo, ¿no? Para quien lo recibe. Entonces, ¿cómo nos tenemos que diferenciar y cómo nos diferenciamos en el mercado? Es con servicio, ¿no? Y aquí un corredor, por ejemplo, socio estratégico nuestro, tiene que acompañarnos a que nuestro servicio se mantenga, ¿no? Si nosotros ofrecemos rapidez, porque brindamos un servicio especializado y personalizado, pues nuestro corredor tiene que estar alineado con ese objetivo, ¿no? que tenemos nosotros como empresa. Este es un instrumento eficaz, ¿no? para desarrollar negocio, porque el hecho de que yo tenga mis líneas diversificadas, por ejemplo, si yo tengo una línea con bancos, ¿no? El hecho que lo utilice para emisión de cartas fianzas no es desde mi punto de vista y mi opinión creo que es compartida por muchos especialistas, no es lo más eficiente desde el punto de vista de uso de las líneas de crédito que tienen, ¿no? Dentro de toda su estrategia financiera, ¿no?
los bancos, al ser las fianzas sumamente altas en muchos casos, como monto, al monto me refiero, suele toparles líneas de manera significativa a muchas empresas, sobre todo lo que es middle market, ¿no? Mediana empresa, ¿no? Y eso puede generar un problema para las compañías porque normalmente las líneas de crédito con bancos suelen ser utilizadas para capital de trabajo, por ejemplo, que es crítico para efectos de desarrollo de su negocio, sobre todo para si quiere mantener tus flujos, ¿no? Entonces, el que tu línea de bancaria esté topada en una buena parte por una emisión de una fianza no es lo más efectivo, ¿no? Es bueno diversificar, por eso es un instrumento eficaz para el desarrollo de negocios en ese aspecto, ¿no? Eh, el hecho de que tú puedas calificar para una línea para emisión de cartas fianzas es una manera de mostrar respaldo y confiabilidad también, ¿no? Dado que detrás de esa fianza hay un equipo y hay empresas reaseguradoras de alto prestigio, ¿no? Y con, por supuesto, altas calificaciones, y estamos hablando de empresas de nivel internacional, ¿no? Entonces, presentar una fianza de Insur, por ejemplo, o de otras compañías competidoras similares a nosotros, es una buena carta de presentación, porque el tener una línea no es fácil, lo cual es una manera de mostrar solvencia, ¿no? O sea, gestionar líneas para fianzas es bueno, digamos, para ellos presentarse como una empresa solvente, ¿no? Sobre todo cuando quieren participar en procesos, ¿no? Ellos presentan que tienen líneas con compañías de seguros para su emisión de cartas fianzas y, por supuesto, es una excelente carta de presentación, ¿no? Y, de hecho, al ser nosotros una empresa especializada en el rubro, nos permite conocer perfectamente el tipo de cliente, el tipo de negocio al cual nosotros estamos incursionando, el tipo de mercado, el tipo de riesgo. Acá no es lo mismo un riesgo de, por ejemplo, hacer una carretera que hacer un hospital, ¿no? Ese tipo de detalle en lo técnico y en la evaluación, sobre todo, de cada uno de nuestros clientes, de manera personalizada, individual, nos hace poder flexibilizar nuestras condiciones, ¿no? No somos de hacer, digamos, establecer condiciones flat en la cual todos por igual, ¿no? Sea uno u otro. El banco, por ejemplo, los bancos son más prácticos en ese aspecto, tienen su matriz de riesgo, ¿no? Si calificas dentro de este rango, te doy la fianza, si no calificas, no te la doy. Son más, digamos, no es el core business principal del banco otorgar carta fianza, el banco su negocio es otro, ¿no? Entonces, no le da ese nivel de especialización y de servicio de cara a obtener este producto, ¿no? A través del sistema bancario. En cambio, una compañía de seguros como nosotros, pues personaliza su servicio y lo hace mucho más cercano y el cliente obviamente reconoce eso y es por eso que hay muchísimas empresas, la cartera nuestra de clientes es muy amplia justamente porque, claro, notan esa ventaja, ¿no? Y eso es lo que respecta a seguro de cauciones, cartas, fianzas. Evidentemente hay muchísimo, muchísimo más que hablar de esto, porque la casuística es inmensamente grande, pero el tiempo es corto, así que he tratado de hacerlo más rápido y espero que se haya podido entender. Igual van a poder hacer sus consultas al final, ¿no? Y el otro producto que tenemos como compañía es seguro de crédito. De hecho, mi puesto en la compañía es el subgerente del área de cauciones. Yo no veo seguro de créditos, ¿no? Puedo contarles un poco de qué se trata, pero básicamente lo que es un seguro de crédito es una herramienta financiera que protege a las empresas del riesgo de no pago de sus cuentas por cobrar, de sus facturas, ¿no? En distintos mercados en los cuales estén, eh, digamos, trabajando, ¿no? Eh, este producto es, de hecho, en el cual somos líderes, ¿no? Dentro del mercado local. Eh, Producto, sí, de hecho, con una siniestralidad más grande, más alta, por lo mismo que protege los incobrables por parte de la facturación. Depende mucho de la situación financiera en la cual esté el país. Cualquier situación, cualquier coyuntura que rompa la cadena de pagos, como ha ocurrido en los últimos años en varias oportunidades, pues incrementa el riesgo dentro de este mercado, ¿no? Sin embargo, sigue siendo un negocio que es rentable
y que tiene un tremendo, tremendo mercado al cual penetrar, porque es tal vez uno de los productos más duros y más difíciles de, digamos, desde el punto de vista de la persuasión, de persuadir al cliente a tomarlo, ¿no? Pero poco a poco se ha ido creciendo en este negocio. No es fácil, ¿no? Como repito, la cultura del seguro acá en nuestro país sigue siendo todavía un poco baja, pero bueno, trabajamos año a año para mejorarlo, ¿no? Seguro de crédito doméstico ya tiene que ver con todo lo que es la cartera de cuentas por cobrar a nivel local, ventas en el mercado local, digamos, Perú. Exportación, es una empresa peruana, exporta, aseguramos el pago de esa exportación que se ha realizado, evaluando obviamente el que está importando en el país al cual sea el destino. Y seguro de crédito internacional, es decir, a diferencia de la carta fianza o seguro de caución, que sí tiene un tema de digamos, de territorialidad al momento de su ejecución, este tipo de seguros yo podría emitirlos desde Perú para un negocio de un país, de una empresa peruana domiciliada en otro país, haciendo negocios con el mismo país donde está o cualquier otro país del mundo sin necesidad que tenga que ser el negocio, digamos, haya nacido en nuestro propio territorio. Es decir, yo puedo emitir un seguro de crédito para afuera sin ningún inconveniente. ¿Ok? Los participantes o la participación actual por sector principalmente está en este tipo de mercados. Ahí los podemos ver: automotriz, retail, agropecuario, plásticos, metal, mecánica, madera, papel, en fin. Estos es todos los mercados en los cuales podría y hay negocio para poder trabajar. A ver, disculpen, se me escucha hasta el momento, no he preguntado, pero se me escucha bien hasta el momento, ¿no? Sí, perfecto. Ya, disculpen. Escucho un ruidito por ahí, entonces pensé que estaba habiendo un problema en el audio. Esta es más o menos la distribución de primas por rubro. Hay una concentración en lo que es construcción y acabados, por ejemplo, insumos agropecuarios también, que va de la mano con cómo se comporta el mercado, ¿no? Si el boom de la construcción, digamos, de pronto se paraliza o como ha sucedido en algunas oportunidades, pues este porcentaje va a caer, ¿no? Sigue habiendo muy buena agroexportación, por lo tanto va a haber una participación importante en ese rubro. Si hay algún tipo de coyuntura que lo afecte, pues va a caer más o menos parejo los porcentajes, pero sí resalta obviamente construcción porque es un sector que ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Entonces, eh, ahí hay una diferencia, salta a la vista. Después lo demás, digamos que es bastante parejo, ¿no? ¿Cómo funciona una póliza de estas características, ¿no? Un seguro de crédito. Por ejemplo, una factura tiene su vencimiento. Si es que esta no se paga, de manera natural hay una prórroga automática, es decir, unos 30 días para que el cliente pague su obligación. Si eso no ocurre, pues hay un aviso de impago. Inmediatamente el cliente avisa: oye, esta factura ya pasaron 30 días, no se ha pagado, hacen el aviso de impago, es el procedimiento, ¿no? Se hace una extensión de prórroga, ¿no? Para insistir con la cobranza al cliente que no ha cumplido con el pago de la factura. 30 días más, ¿no? Se hace una gestión de cobranza durante este tiempo y esa gestión de cobranza la hacemos nosotros como Insur. Y de no tener éxito, se configura el siniestro, 60 días después, ¿no? Se va a insistir con el pago, obviamente, durante este proceso, con la cobranza, mejor dicho, y suponiendo que no tengamos éxito, pues ya hay un informe de liquidación a los 90 días y se tiene que indemnizar. El pago del siniestro se da más o menos en 90 días, ¿no? Y eh, en un porcentaje aproximadamente de un 90% del valor de la factura, ¿no? Beneficios del producto, pues previene los impagos mediante estudios de mercado, análisis de cada uno de los clientes. Otro beneficio para los clientes es que asegura el flujo de efectivo y capital de trabajo, es decir, en los estados financieros
La idea es ver que tus cuentas por cobrar no estén tan infladas. Hoy nosotros, por ejemplo, en Cauciones, que revisamos todos los días estados financieros, es una de las partidas, digamos, de los estados financieros que vemos siempre con problemas, ¿no? Siempre las cuentas por cobrar son millonarias en muchos casos, y eso es un riesgo, y la idea es obviamente reducirlas por un tema de eficiencia, ¿no? Eh, la idea de mejorar la clasificación financiera y facilitar el acceso al financiamiento, si uno presenta que tiene un seguro de crédito, eh, facilita a que obtengan fuentes de financiamiento porque es algo que valoran, por ejemplo, los bancos, ¿no? Ver que tu cartera de cobranza esté protegida es algo sumamente potente para efectos de, por ejemplo, ir a un banco a solicitar línea de crédito para otros motivos, ¿no? O por otros fines, ¿no? Y también, obviamente, facilita la entrada a nuevos mercados nacionales e internacionales, porque a veces en algunos mercados es una exigencia tener un seguro de crédito. Entonces, pues el tenerlo es una manera de aperturar mercados y tener una ventaja competitiva, ¿no? Em, y eso es todo lo que puedo decirles de manera muy resumida respecto a los productos que manejamos en Insur, y estoy atento a cualquier consulta que puedan tener. Bien, aquí empezaron las preguntas ya en el chat. Eh, Dice, primero empezamos, dice, con el número de contacto de INSUR para gestionar el código de corredor. Ajá. Bueno, lo podemos manejar por interno, lo podemos gestionar eso, porque no tengo ahorita el número de la persona a la mano, pero hay una persona que se encarga de registrar cada uno. Hay un procedimiento, en realidad, sin llenar un pequeño formulario, ojo, pero lo podemos manejar por interno y se lo pasamos a todos más adelante, si no hay Perfecto. problema. Sí, tenemos un grupo de comunidad EVIS donde vamos a compartir siempre la información que nos brindan los representantes de las empresas de seguros, así que siempre vamos a estar ahí en contacto. Dice, ¿dan capacitaciones sobre seguro de crédito y cauciones? Sí, claro. Y lo hacemos de manera individual, ¿no? Podemos coordinar una reunión y separamos un momento de la semana en el día, nos juntamos y le damos una capacitación y podemos entrar a mayor detalle, ¿no? Para poder conversar y que entiendan cómo funciona, ningún problema. Ese es tema que coordinan directamente conmigo o con alguien de mi equipo, que yo también puedo brindar los datos. Gabriela, ¿quieres participar? A ver, dice, requisitos para trabajar con INSUR. Como ha mencionado Daniel, hay todo un proceso, un procedimiento que es similar al de las otras empresas de seguros, de hay unos formularios que llenar. Esa información nos la va a compartir y las voy a reenviar a los grupos de comunidad EVIS para que preparen sus documentos, entre ellos y principalmente su código de broker, ¿no? Su resolución de corredor de seguros. ¿Cuánto tiempo se demora en la evaluación de una carta fianza? Ya, es una buena pregunta. Eh, si es que cumplen con todas las cosas que le pedimos que nos entreguen, no deberíamos demorarnos. Si son, digamos, montos menores a 5 millones de dólares, por ejemplo, en requerimiento de fianzas, no deberíamos demorarnos más de 3 4 días. Si son montos mayores, entra un comité, toma un poquito más de tiempo, pero no debería demorarnos más de 7 días, de una semana, ¿no? Pero eso sí, es importante tomar en cuenta que si se requieren y se solicita documentación, informes, sustentos de distinta índole, pues tenemos que tenerlos todos para poder suscribir y cerrar un proceso de análisis. Muchas veces las demoras se dan no porque nosotros lo querramos, sino porque los clientes no sustentan ciertas dudas razonables que hay en el por parte del equipo de riesgos, y pues hay demora, ¿no? Pero si es que todo está bien y todo se entrega debidamente ordenado, de acuerdo a lo que nosotros solicitamos, tenemos nuestros formatos, tenemos un modelo para estructurar cada operación sumamente sencillo, fácil de seguir, digamos, no es nada complejo, pero sí, claro,
se requiere de mucha participación del corredor con la compañía con la cual está solicitando la fianza. No tiene que haber una apertura de información, ¿no? De todo eso darse bien, los plazos se cumplen como los comenté, pero depende mucho del cliente también, ¿no? Aquí hay una pregunta interesante. Dice, las capacitaciones con INSUR para el corredor de seguros, ¿esa solicitud del corredor o son capacitaciones que va programando la compañía? Eh, para serte sincero, hemos hecho capacitaciones programadas, pero hay distinto tipo de corredor, ¿no? Hay corredores que tienen ya muchos años en el mercado, por ahí tenemos una nueva herramienta que queremos presentarles y hacer una capacitación con ellos, digamos, de que es más simple porque ya conocen cómo funciona. Entonces tiene que darse de una manera particular. Corredores nuevos, por ejemplo, es distinto, ¿no? Como no los conocemos, no tenemos el universo de estos corredores, pues hacer una capacitación masiva de pronto es medio complejo, ¿no? Porque tendríamos que tener las fuentes y la verdad preferimos que por interés individual de cada uno de ellos llamarnos y hacemos la capacitación personalizada. ¿No? Es más fácil para nosotros hacerlo así, porque no todos los corredores, la verdad, van a querer enfocarse a este mercado, ¿no? Algunos le van a ver el interés, otros no, entonces, pues que venga el interés y que nazca de ellos mismos, nos llaman y hacemos la capacitación. Mejor así. Las puertas de INSUR están para que puedan ustedes poder intermediar tanto sus seguros de cauciones, carta, fianza y crédito. Así que todos los que están interesados en intermediar con INSUR, ahí tienen ustedes las puertas abiertas para que lo puedan realizar. ¿Quién quería participar? Alguien creo, me parece que estuvo levantando la mano. Hola, Fiorella. buenas noches. Helmut, ¿cómo estás? Muy Sí, buenas. buenas noches, ¿cómo está? Una consulta, ¿cuál es la diferencia de crear la carta fianza con un banco que con Insur? De repente la tasa o la comisión que cobran. ¿Ya? Em, Va a depender en realidad, ¿no? O sea, como producto, y como lo dije en la exposición, es lo mismo. Es un documento o valor emitido por un banco, emitido por Insur, en realidad para el que la reciba, para el mandante, va a tener el valor exactamente igual, ¿no? Una carta fianza del banco de crédito o una carta fianza de Insur por el mismo monte, es como un cheque, como un billete de 100 soles sacado de tu billetera o de la mía, ¿no? Entonces, como documento, lo mismo, ¿no? La diferencia creería yo que va más que todo por el lado del servicio, ¿no? Los bancos muchas veces son bastante lentos para emitir una carta fianza y tienen bastantes protocolos y hay bastante burocracia en su proceso. Entonces, ahí esa es la primera diferencia. Una compañía de seguros te la va a otorgar más rápido, sobre todo si han gestionado una línea y ya tiene una línea activa. En el tema de tasas, va a depender, ¿ya? Las grandes compañías, estamos hablando de los monstruos, ¿no? Los número uno, las top 10 empresas del Perú tienen tasas bastante buenas con los bancos, ¿ok? Y es un mercado, por ejemplo, al cual algunos son clientes nuestros, por cierto, pero no es tal vez el mercado que yo apuntaría, porque ahí sí tienen grandes beneficios por razones obvias, ¿no? Tienen garantías millonarias con los bancos y los bancos no tienen ningún problema en trabajar con ellos y nuevamente la carta fianza, otorgárselas es prácticamente eh, un favor que les hacen los bancos y les dan tasas bien bajas. Competir en ese mundo con estos monstruos es complejo, ¿ok? Pero en los mercados en los cuales digamos, que yo lo denomino middle market, que hay muchísimas empresas muy buenas, por cierto, también, ahí los bancos son más duros, más exigentes y las tasas se comienzan a equiparar, ¿ok? Y el banco suele ser bastante duro con sus tasas cuando son mediana empresa, por ejemplo, o una pyme. Olvídese que inclusive piden garantías hasta del 100% del total del monto de la fianza, lo cual pues casi es prohibitivo. Entonces, ahí está para mí el mercado más importante, ¿no? Y la mayoría de empresas que licitan con el Estado no son las principales empresas del Perú. Es más, las principales empresas del Perú no les gusta trabajar con el Estado.
Por lo tanto, no los vamos a ver visitando con el Estado en nada. Quienes licitan con el Estado son otro tipo de perfil de empresa, muy particular, que los bancos, desde el punto de vista financiero, no los valoran del todo, ¿ah? Del todo bien. Es ahí donde nosotros, con un correcto análisis, marcamos una gran diferencia y créeme que el mercado más grande está ahí. Entonces, yo te diría que en tema de tasas va a depender del tipo de cliente, pero somos muy competitivos y te diría que hoy como está el mercado, y dado que los bancos son más reacios a otorgar fianzas para el sector público por toda la historia que ya conocemos, ¿no? De la construcción, sin ir muy lejos, no emiten cartas fianzas sino más para el sector público, les tienen bastantes restricciones en ese aspecto. Hay bancos inclusive que tienen prohibido emitir cartas fianzas para el sector público. Por lo tanto, el mercado es muy abierto y nuestra participación que ha crecido muchísimo como aseguradoras comparativamente con los bancos, ¿no? Tasas muy competitivas, eso es lo que te puedo decir. Bien, había otra consulta de Helmut. Helmut, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Eh, Referente al tema de caución y carta fianza, ¿se puede hacer una preevaluación del cliente? Y lo hago en referencia a que, bueno, ustedes saben que cuando ya hay una buena pro, hay periodos máximos para poder presentar dicha garantía. Entonces, la idea siempre es ganar ese tiempo que es sumamente valioso para tener una aprobación, ¿no? Ya. De hecho, Helmut, es una muy buena pregunta. Y eso es algo que yo trato de inculcar en todos nuestros amigos corredores, ¿no? El tiempo es tal vez nuestro mayor enemigo en este mundo de la emisión de las cartas fianzas y de la evaluación y la suscripción de estos riesgos, ¿no? Porque efectivamente, como dice Helmut, muchas empresas ganan la licitación y recién ahí comienzan a buscar su carta fianza. Y tenemos desde el consentimiento más o menos 8 días. Y 8 días para evaluar es un tiempo corto. ¿Lo hacemos nosotros? Por supuesto que sí. No es lo ideal. Lo ideal es que si ustedes manejan una cartera de potenciales clientes, se haga una evaluación y digamos, ya un perfilamiento. Acá viene la preevaluación que me comentas. Ideal, si el cliente lo amerita, que obtenga su línea para emisión de fianzas y que esta línea esté activa con la constitución de las documentaciones necesarias para que esta línea esté, digamos, ya disponible. Básicamente es estructurar todo lo que son los pagarés y las firmas de documentación legal que requieren firmas de accionistas, representantes legales. Entonces, si uno arma todo esto con la de anticipación y uno va obteniendo estas líneas y las tiene activas al momento que el cliente gana la licitación, lo único que tiene que hacer es presentar su solicitud, pagar la prima, cumplir con las condiciones de encajes de garantía que puede haber, eso va a depender de cada evaluación, y la fianza sale muy rápido. Si vamos a presentar un requerimiento de fianza cuando el cliente recién se gana la licitación, hay tiempo, sí, pero ya es más ajustado. Se puede hacer, además, tal vez sea de las operaciones más comunes que tenemos, ¿no? Porque así es la idiosincrasia de nuestro país y de nuestros contratistas, ¿no? Tratamos de inculcar a que no hagan, no esperen último momento, ¿no? Pero lo ideal, Helmut, es lo que tú dices, ¿no? Tener con todos tus clientes tus líneas ya listas para ser utilizadas con todo debidamente estructurado. Es un trabajo que hay que hacer con el cliente, no es fácil, pero si tú me dices que esa es tu forma de trabajar, pues estoy contigo y hay que hacerlo de esa manera, es lo ideal. Hola, ¿qué tal? Otra consultita. Yo he trabajado en el banco y, por ejemplo, las cartas fianzas, mayormente, como yo era funcionaria PYME, daban el 100% de las cartas fianza. Sí, Dejaban todo el dinero en una cuenta que obviamente estaba bloqueada y que no se podía tocar hasta que culmine la fecha. Y eran varios clientes, ¿no? Y en este caso usted indica de que no le piden un porcentaje de garantía que dejen, o sea, le hacen una evaluación para que le den una línea de crédito y en base a eso le van a dar una carta fianza. O
probablemente algunos clientes califiquen, pero brindando un porcentaje dejando en garantía. Sí, lo último que acabas de decir es cómo trabajamos, ¿no? La diferencia del banco, el banco en ese aspecto, y si tú has trabajado en un banco, el banco es más facilista en ese sentido, ¿no? Cuando ven un cliente de repente que no es tan atractivo, no se van a dar el trabajo de hacer todo un análisis profundo de su experiencia, sus estados financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Van a agarrar y van a decir, ¿sabes qué? Déjame el 100% de encaje en garantía, que es el 100% de valor de la fianza, y te la doy. Esa es la manera más facilista de dar una carta fianza. Si nosotros hiciéramos eso, créeme que no competiríamos, ¿no? No estaríamos acá conversando. Nosotros solicitamos, procuramos, ¿no? En la medida de lo posible, dar mejores condiciones, por supuesto, y lo ideal o normal, dependiendo del tipo de contrato, es dejar encajes en garantía que oscilan entre un 20 o 30% promedio, ¿no? No 100, ¿no? Cuando tú al cliente le das esa opción, pues por supuesto que van a voltear y van a ir con nosotros, ¿no? Y para los corredores siempre van a luchar por esa opción, porque los corredores cobran comisión por las emisiones de las aseguradoras, no por los bancos. Entonces, es acá donde tienen que traer estas operaciones, pero sabiendo que las condiciones son más flexibles. Eso sí, si el cliente pues tiene una calificación terrible en centrales de riesgos, está en pérdida, pues obviamente no le va a dar línea a nadie, ¿no? Entonces, o sea, hay que ver el perfil del cliente también, ¿no? O sea, nosotros tomamos riesgos poco mayores que el banco, sí, pero tampoco riesgo donde evidentemente, pues, la posibilidad de una ejecución de fianza es altísimo, ¿no? Entonces, hay que ver bien y preevaluar a los clientes y cómo están, sobre todo financieramente hablando, para poder pues tener un mayor éxito en el resultado de la evaluación. Pero pedir 100% de encaje, lo hemos hecho sí, en casos extremos, pero no es lo ideal. O, digamos, si nosotros queremos diferenciarnos. Como te digo, 20-30% de encaje en garantía, firma de un pagaré por parte de los accionistas y nada más es básicamente lo que solicita. Daniel, hay mucho entusiasmo por participar, por registrarse, por intermediar los productos que brinda Insur, tanto en los grupos de comunidad EVIS como los que están participando en este Zoom el día de hoy. Están preguntando en cuánto tiempo me crean mis accesos en la compañía si cumplo los requisitos. No, en realidad crear el código en nuestro sistema. Esto lo hacen en Chile, pero es un procedimiento, demora 3, 4 días, ¿no? De hecho, los accesos que tienen los corredores principalmente sirven para seguro de crédito, donde hay que hacer todo un seguimiento a la cartera y todo eso. O sea, como es una operativa distinta, ahí está, digamos, el intranet que se menciona como un beneficio o como una herramienta para que ustedes puedan hacer todo el seguimiento, ¿no? En el caso de cauciones, en realidad no funciona así. Tienen acceso a verificar pues, si su fianza está emitida y no o no con el número de la fianza. Hay una manera también, obviamente, de utilizar las plataformas, ¿no? Pero digamos que no es que haya un acceso así para que naveguen los corredores y hagan busquen mucha información. Es bastante básica y elemental, pero suficiente. Pero como te digo, como código activo, para que puedan ya comisionar cuando presenten una operación y este se apruebe, 3 días, 4 días más. Ah, excelente. Aquí hay otra consulta de Magdiel Aguirre. Tenemos muchos participantes de provincias. ¿La compañía cuenta con alguna oficina en provincias? No, la verdad que no. Pero estamos en planes tal vez de hacerlo pronto. Viajamos mucho a provincias, eso sí, ¿no? Con previa coordinación con nuestros corredores que están en distintas zonas del Perú y gestionamos reuniones y vamos y nos sentamos con el cliente y con el corredor a negociar y a conversar y ver hacer negocios, ¿no? Somos más de hacer eso que tener una oficina. De hecho, Insur utiliza mucho la fuerza de venta de los corredores y, y no somos partícipes de tener una fuerza de ventas propia muy grande. De hecho, el equipo que yo dirijo, desde el punto de vista de parte comercial, digamos, son 2 personas, imagínate, ¿no?
comparativamente con otras compañías que tienen muchísimo más gente. Entonces nosotros nos apalancamos mucho en los corredores y es por eso que los corredores tienen cierta preferencia a veces, y lo tengo que decir, hacia nosotros porque de verdad son como parte de la compañía, ¿no? Y siempre hacemos mucha gestión. A nosotros, en realidad, si bien es cierto, hay una comisión que cobra el broker, nosotros no vemos esto como un problema ni que, o algo como que están, digamos, entre comillas, ¿no? Comiendo parte, ¿no? de la ganancia que podríamos obtener si hiciéramos una venta directa. A ver, no tenemos un equipo lo suficientemente grande como para abarcar todo el potencial de mercado que existe en el país. Lo último que nosotros queremos es chocar con corredores, ¿no? Por el contrario, tienen que ser nuestros mejores aliados, ¿no? Por lo tanto, hay un trabajo en equipo estupendo y empujamos hacia a que eso se dé siempre, ¿no? Mucha transparencia y mucha confianza. Es por eso que son súper abiertos los corredores, por ejemplo, con sus carteras, los que ya trabajan con nosotros ya mucho tiempo, son súper abiertos con sus carteras para poder estudiarla, para poder hacer estrategias, porque jamás nos vamos a ir a meter con sus clientes, pues, ¿no? O sea, nuestro objetivo no va por ahí. Nosotros necesitamos como compañía el apoyo de los corredores, porque así funciona nuestro formato, ¿no? Y esa es una diferencia tal vez que tenemos con nuestra competencia, ¿no? Entonces, bienvenidos todos sobre todo provincia. He visto que hay varios de provincia, hay un mercado inmensamente grande. Es más, la mayoría de contratistas son de provincia, por si acaso. Entonces, allá está el mercado que hay que ir a perseguir. Los brokers o corredores de Lima, por ejemplo, que tenemos varios, paran en provincia y no paran en Lima. Viajan a cada rato, todas las semanas. Entonces, el negocio está allá, ¿no? El negocio está en provincia, es donde se desarrolla, digamos, la obra, ¿no? Las obras públicas se desarrollan en la provincia, ¿no? En Lima hay, pero poco. La mayoría es fuera de Lima. Ahí hay mercados. O sea que bienvenido sea, si quieren que vayamos a visitarlos, yo encantado, viajamos y nos reunimos allá. Sí, pueden ir colocando en el chat ahí de qué departamento se están conectando. Ahí pueden colocar quiénes son de Trujillo, quiénes están en Tacna. Aquí tenemos casi al 80% de provincias. Las dos últimas preguntas que han acá levantado la manito. Miren, ya tenemos una hora la- con Daniel Heller. Nos podemos quedar De 20 verdad le horas hablando y no agradecemos. terminamos, ¿no? Ya vamos ya finalizando la presentación de INSUR, agradeciendo también previamente la participación de Daniel el día de hoy. A ver, vamos a escuchar a Pavel. Pavel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Daniel, por la explicación. Tenía una consulta. Si bien es cierto, como dices, los clientes deben, digamos, adelantarse a sacar su carta de fianza por un contrato, pero hay clientes que esperan último momento y me ha tocado, sobre todo clientes que, digamos, quieren dejar aunque sea el 100% de contragarantía, ¿no? En esos Sí. casos, se reduce tu número de días, que me dijiste de 3 a 4 días para entregar la carta fianza. Sí, se reduce. Lo que pasa es que cuando hay normativas de la SBS que hay que cumplir, ¿no? Sobre todo por el tema del lavado de activos. Ok, en el caso de que depositen el 100%, ok, ya tenemos el 100% digamos, del riesgo cubierto en un depósito, ¿no? Pero resulta, y eso con el tiempo nos hemos dado cuenta, ¿no? Bueno, en realidad, no sé, nos ha pasado ya el problema, nos ha saltado, digamos, eh, eh, sobre todo con los años ya dentro de este negocio. Y es que el 100% no es garantía, fíjate. Porque, ¿qué pasa con las renovaciones de los contratos? Porque hay muchas fianzas se renuevan porque los contratos se extienden, las obras no terminan y hay estas ampliaciones de plazo. Cada renovación es una nueva emisión y resulta que muchos clientes no pagan su renovación, ¿ok? Y comienza a generarse deuda. Entonces comienzan a aplicarse contra las garantías y de pronto tu 100% ya comienza a reducirse, ¿no? Entonces ya no es 100, de pronto se convierte a que tienes 95% de garantía, ya no tienes el 100, ya comienza la exposición a mostrarse, otra renovación más y comienza a bajar tu garantía de nuevo y así sucesivamente, ¿no? Entonces nos hemos dado con el tiempo que, así sea 100% el encaje, sí es necesario que firmen pagarés, lamentablemente. Por lo mismo que te estoy comentando. En el tiempo hay un riesgo de que se generen renovaciones e impagos de las facturas,
Por ende, estos impagos de las facturas atenta directamente contra sus comisiones como corredores y contra nuestras primas, obviamente nuestra cobranza, y eso a nadie le conviene. Aplicarlas contra las garantías, claro, se cobra de ahí, pero reduce las mismas. Por lo tanto, respaldarlas es importante. Cosa que yo puedo aplicar, cobrar las primas, ¿no? El corredor su comisión, nosotros lo que corresponda, y así somos todos felices. Es importante que el cliente entienda eso. A veces les cuesta, dicen, ¿por qué tengo que firmar un pagaré si yo estoy dejando el 100%? Bueno, ya lo acabo de explicar por qué. Pero va a depender mucho del tipo de contrato, montos, etcétera. A veces omitimos la firma de pagarés, lo cual es la parte, digamos, más engorrosa, porque tiene que ir a notaría y todo eso, o tiene que hacerse presentes a nuestras oficinas. A veces se omite eso y solo tiene que firmar un contrato de garantía mobiliaria, que eso sí le exige la SBS por un tema de lavado de activos, que es la constitución del dinero. Tiene que tener un contrato de constitución de garantía debidamente firmado, y eso también es un trámite legal que tiene que hacerse en notarías. Entonces, si ya voy a ir a la notaría a firmar un contrato de garantía mobiliaria, pues firmo un pagaré, ¿no? Para proteger mis garantías, ¿no? Y mi cobranza. Entonces, sí, es un tema, el 100% no es que te voy a dar la fianza rápido necesariamente. A veces se puede hacer dependiendo del tipo de negocio, pero sí, a veces hay esa confusión, ¿no? Te doy el 100 y me das la fianza al toque, en la tarde. No es tan exacto. Si quieres proteger tu cobranza y todo, pues debería seguir un procedimiento similar a que no dejaras el 100. Pero bueno, va a depender de cada caso, se evalúa para ver. Vamos a ver cada caso a la vez. Daniel me Gracias. pregunta por la dirección o la ubicación de la sede principal de INSUR. Sí, claro, es Avenida Conquistadores o Los Conquistadores 1118, oficina 301, San Isidro. Este es esquina con Pardo de Aliaga, con Conquistadores, un edificio que tiene el letrero de Redondos, la empresa Redondos. Ya, ahí estamos nosotros en el tercer piso. Bien, ahí ustedes tienen la dirección. Algunos me preguntan si se va a repetir este evento. Este evento es anual. Se brindan las grabaciones en los grupos de comunidad, así que vamos igual a brindar los datos. ¿Podemos brindar tus datos si es que algún broker quisiera comunicarse contigo, Daniel? Sí, no hay Perdón, ningún no hay ningún problema. Eso sí, escriban por WhatsApp primero, porque como muchos, yo tengo la costumbre de no contestar si no identifico la llamada. Entonces, si me mandan un WhatsApp, se presentan, yo los grabo y yo puedo atenderlos, porque sí, no contesto, llaman mucho a molestar. Ya les debe haber pasado a todos. Sí, es correcto. Bien, vamos finalizando la... perdón, quería hacer unas preguntas, estaba levantando la mano hace rato. Bien, Luis, bien, vamos contigo Vale. con la última participación de Luis. A ver, vamos. Daniel, como es la última, tenía varios, pero quisiera hacerte una batería de preguntas. ¿Cómo estás? Después me puedes llamar y te atiendo, Luisa. Pero bueno, haz tu pregunta, acá te respondo, no hay problema. Bueno, ¿van solos o con coasegurador en el ¿Perdón? Perú? ¿Van ustedes solos en los negocios o están coasegurando algo? Por ejemplo, habla y positiva, en negocios grandes tienen un coaseguro y al final eso lleva a la evaluación un doble tiempo y al final los negocios se pueden caer porque uno dice sí y el otro no, ¿no? Ustedes Sí, están con no, el respaldo. no, nosotros tenemos autonomías nuestras y únicas. Obviamente hay reaseguradores detrás de cada operación, ¿no? Pero todas nuestras operaciones están reaseguradas, ¿no? Pero digamos, nosotros como toma de decisión, son comités dentro de la misma compañía, a lo sumo tenemos que ir a Chile a un comité si los montos son muy, muy grandes y se resuelven los plazos que yo he dicho. No dependemos de ningún coaseguro ni nada por el estilo. Ok, van con negocios de mi vivienda, de adquisición de vivienda nueva. A veres, Sí, a sí, ver, pero hay que evaluar el proyecto. Hay que evaluar el proyecto, hacer todo un análisis ahí. Pero sí ok, va, sí entramos. perfecto. ¿Negocios pequeños también los evalúan? Sí, o sea, en realidad tratamos de atender a todos por igual, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista del negocio como tal, para corredores o para nosotros, cuando son muy pequeños, las primas son mínimas y la ganancia también. Entonces, nunca le vamos a cerrar la puerta a nadie, eh, pero ideal buscar negocios, tratar de buscar negocios grandes. Pero si hay negocios pequeños, bueno, bienvenidos. O sea, no lo rechazamos, ¿no?
Ok, me comentaste que estaban entrando con el tema del IGB, la evolución en las exportaciones. Sí, en realidad siempre hemos entrado, ¿no? El tema de evolución de IGB es un mercado particular, hay que hacer un análisis de la empresa, pero se puede evaluar, como dije, ¿no? La SUNAT está terriblemente ineficiente, están demorándose demasiado, hay muchísimos requerimientos hoy por hoy de evolución de IGB, pero sí podemos emitir estas fianzas sin ningún problema. En el caso del seguro de crédito, devuelven el 90% aproximadamente de la facturación, aparte cobran la tasa por el Sí, seguro, ¿no? sí, sí, claro. La Y tasa se ya, cobra con la emisión misma, ¿no? Se emite la póliza, se cobra la tasa, ¿no? claro. Es La una ventaja idea. es de que ustedes hacen la cobranza, la gestión, te he escuchado, Sí, y hace la gestión de cobranza, tratamos de que sea exitosa porque si no hay que indemnizar, así que es una chamba que hay que porque hacer. a diferencia del factoring, es de que el cliente está obligado a hacer la gestión de cobranza y aún pagar la factura en caso no haya la cobranza. Este es distinto. Sí, Claro no, que es diferente, totalmente diferente. El factoring es carísimo. O sea, yo no recomiendo a las empresas hacer factoring, salvo que sea pues y estrictamente necesario. esa era mi otra pregunta. ¿Qué tasa aproximadamente estás cobrando en este seguro de crédito? En promedio, digamos. Varía mucho, fíjate, Ah, varía ok. mucho, varía Ya. mucho. Es cuestión de ver la cartera de cliente, cada cartera tiene distinto nivel de riesgo, por sectores distintos, no es lo mismo agropecuario que construcción, en fin, es muy Ya. variable, es muy variable. Perfecto. Bueno, tengo más, pero ya conversaremos luego. No sé si Isabel nos va a proporcionar un número y Estimado ya me Luis, pongo. acabo de brindar los datos de Daniel en el chat. Por favor, ahí tienes su teléfono y su correo para que puedas continuar con tus consultas. Vamos a agradecer la participación de Daniel. Es el primer año que nos acompaña Insur. Estoy segura de que nos va a acompañar muchísimos años más. Y también en los posteriores eventos que también los vamos a ir convocando. Agradecemos la participación de Daniel el día de hoy. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por tu explicación. Ha sido muy clara, por extenderte un poquito, también absolviendo las consultas de nuestros corredores. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, éxito para todos y estamos viéndonos, espero pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, esta ha sido la participación de Insur Seguros. Como ven, ha sido bastante bonita, bastante interesante. Una explicación muy clara sobre los seguros de cauciones, cartas, fianzas y créditos. Bien,